Upa. En de rodamientos. Desde el lunes 14 a las 10 a.m. hasta martes 15 de diciembre a las 11:59 p.m. ¿sí? Son 2 problemas, 3 preguntas. Les verifico el tiempo, creo que son 20 minutos que le dejé para las 3 preguntas, ¿ok? Entonces manejen el tiempo. ¿Para las 3 preguntas y los 2 problemas o solo para las 3 preguntas? O sea, son 2 problemas, 3 preguntas. Un problema que tiene 2 preguntas, ¿ok? En total son 20 minutos, ya les confirmo el tiempo, que se me escapa si son 20 o media hora, no recuerdo cuánto tiempo le dejé. Y con este problema que tiene Google hoy, o esta mañana, ¿ya está funcionando Google? Eso está lento. ¿Ya funciona? Sí, 20 minutos. Desde hoy a las 10 hasta mañana a las 11 de la noche, 11:59. 20 minutos, ¿ok? Ok. Ahí está. Para los que acaban de entrar o los que no, tengan problemas de sonido, ¿ok? Está por la plataforma. ¿Entendido? Eso de rodamientos, o sea que no debe tener problema. No creo que tenga problemas. Son problemas bastante sencillos. Perdón, pasó una ambulancia por acá y sí, el ruido es bastante fuerte. Ok, bueno, ¿entendido? Acerca del quiz. Señor. Sí, señor. Listo. ¿Alguien? Los que están por al fondo que nunca hablan. Los que acaban de entrar. Ronaldo. Tú que acabaste de entrar. ¿Sí viste? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Mateo, también que acabaste de entrar. No se oye. No se te oye. No se te oye, no oye nada. Si quieres me voy a escribir algo. Si no... ¿Perdón? No te oigo nada. Si quieres, si necesitas, escribe entonces. ¿Ok? Digamos, los que tengan problemas, si tienen problemas de conexión, por favor, o sea, Mira, no le gustó. no sé. Bueno. ¿Quién más gente que
que casi nunca, que creo que no los conozco la voz. Quiero verificar que todos hayan comprendido eso. Arias, ¿viste lo del quiz? Mira, aquí siguen llegando gente. Sí, señor. Listo, perfecto. Ok. Bueno, déjame acá un momentico. Y miramos acá. Pero responde una campa de mensajes por el interno y ya seguimos. Ok. Mejor me lo mando para todo el mundo. Oh, perdón. Ok. O sea, que varios estaban preguntando más bien. Mando un mensaje para todo el mundo, ¿sí? Para garantizar que los que tienen problemas con el audio entiendan eso, ¿cierto? Bueno. Listo, está acá y espero que todos estén viendo esto, listo. Es que me he dado cuenta que hay varios que no presentan los quizzes y pues eso resta. ¿Listo? Este quiz es para el segundo corte, ¿no? Que del segundo corte no hemos hecho nada. Bueno. ¿Qué más? Entonces, podemos dejar eso ahí. Entonces, lo siguiente, hoy quiero hacer un ejercicio en... nos quedaron de enviar esta parte acá, esta parte de correas variables. Creo que no la miramos, ¿sí? Pregunta, ¿ustedes han visto esto? ¿Han visto ese tipo de transmisiones? En los tablas de árbol, sí, exactamente. En los tablas de banco, tablas de piso. ¿Sí? Es una CBT, exactamente. Sí, algunos, de hecho, la primera vez que yo caí en cuenta la primera vez que yo vi eso, fue en un carro que se hizo ahí un proyecto de grado que hicieron ahí en la escuela, hace unos años, y tenía ese tipo de transmisión. Me pareció bastante curioso, porque esa era autolineante, o sea, se acomodaba, ¿sí? Se acomodaba de acuerdo al requerimiento de potencia, de que mirar la transmisión. Algunos tornos también tienen... acá está, ¿sí? YouTube. Algunos tornos también tienen ese tipo de transmisión, ¿sí? No sé si las han visto, miren, algo así. ¿Sí la alcanzan a observar? ¿Sí? Acá, por ejemplo, en este, es que puede ser de dos denominaciones, puede ser discreta como esta, ¿sí? Acá está, discreta, ¿sí? O sea, con pasos, definidos, o puede ser continua como esta, que es como la que está acá, como la que tengo acá, ¿cierto? Puede ser cualquiera de esas dos formas, ¿sí? Esta es continua, la de arriba, ¿sí? Y la de abajo es discreta, ¿sí? Estas discretas son más comunes, ¿cierto?
como digo, esa la ven ustedes, por ejemplo, en taladros de banco, las ven, por ejemplo, en algunos tornos, sí, que le dicen al tornero, dice, póngale primera, póngale segunda, ¿sí? A eso es lo que se refieren, ¿cierto? Mayor velocidad o menor torque, o al contrario, mayor torque, menor velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, el tornero ya conoce su equipo y sabe a qué se refiere, ¿cierto? Sabe de qué está hablando. Y pues esas entonces sé que las disquetas, acá mejor, de mejor, esto acá sé que esta correa, esa correa rosada que en la parte de arriba se desplaza manualmente, ¿sí? Entonces quiero que entiendan lo siguiente. ¿Qué le sucede si yo cambio las poleas que están engranadas? ¿Qué le sucede a la longitud de la correa? Si yo cambio la relación de velocidad, ¿cierto? Por ejemplo, paso a la primera correa de diámetro 30, ¿sí? Y la primera, la de abajo, o sea, la más cercana, ¿sí? La más cercana, esta que está acá, ¿sí? Paso a esta, pongo la correa ahí. ¿Qué le sucede a la... Sí, listo, pero entonces, ¿qué use con la correa? Porque ahí va a quedar más suelta, ¿cierto? No, ese mecanismo de abajo de ahí lo que debe hacer es otra relación de velocidad extra. Sí, señor. Sí, señor. Uh-huh. Sí, sí. Exactamente. Exactamente. Observen que la relación la distancia entre centros permanece constante, ¿cierto? Ahí en ese caso, si permanece constante, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la correa? Si la distancia entre centros permanece constante, ¿qué sucede con la correa? O sea, profe, lo que yo comprendo es que usted dice que si habría que cambiar de correa o algo así. Ok, exactamente. Sí, o sea, ahí se puede... Lo que yo veo es que la misma correa, pues como son diámetros complementarios, siempre va a servir la misma correa, no habría problema. Bueno, a eso es lo que voy, ¿sí? A eso es lo que voy. Perdón, esperen que le colocamos acá para poder rayar. Mejor así. Listo, ¿sí? Sí, es cierto. ¿Quién fue el que habló? Que no vi. ¿Quién? Yo, profe, digo ¿Cómo? Sí, listo. ¿Me repites, por favor? o sea, lo que yo le entendí fue que la pregunta que usted quería hacernos era si había que cambiar de correa o para todos los diámetros se podía, ¿sí? Ok, puede ser una, sí, señor. Puede ser, ¿sí? Sí, o sea, lo que yo entiendo o lo que debería, pues, al usted presentarnos eso, es que la misma correa sirve para todos porque en todos los diámetros va a sumar 240. Entonces, por lo tanto, se compensan. No vería la necesidad de cambiar la correa. No sé si eso es lo correcto. Exactamente. Miren que en este caso acá, pues, yo puedo tener las siguientes opciones, ¿sí? Esa que dices tú es una y es válida, ¿cierto? Observen que la relación de reducción es constante, ¿sí? Para cualquier juego de poleas, ¿sí? Esa relación es constante, ¿cierto? 30, 160,
60 a 130, 140 a 100 o 100 a 140, ¿sí? Siempre es, en este caso, como está ahí, es constante, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Eso me implica dos cosas. Entonces, eso me implica que o C es constante, ¿cierto? O sea, yo no voy a variar yo no voy a variar perdón, o no. Eso me implica que sí, que la relación de resolución es constante, ¿sí? La distancia entre centros es constante, perdón. ¿Sí? O sea, que esos están fijos, o sea, esos están fijos, están anclados, ¿cierto? ¿Cuál podría ser otra opción, otra salida? Por ejemplo, si Profe, N1... no sé, yo tengo una duda. Ajá. Digamos, yo miro eso y se me asemeja mucho a los cambios de una cicla. Entonces la pregunta que tengo es, si no fueran constantes, ¿podríamos usar un tensor como lo utiliza la cadena de la cicla? Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Allá es a donde voy, ¿cierto? Recuerden que son transmisiones flexibles y pues ahí entra cables, correas, cadenas, ¿sí? Y esas adaptaciones aplican para los tres, ¿cierto? Entonces tendría el otro caso eso, ¿cierto? El otro caso sería si la relación de salidas N2, N1 no es constante, ¿cierto? Entonces, ahí hay dos opciones para... ¿Eso qué significa? Significa que la relación de diámetros de poleas no va a ser constante entre los dos, ¿cierto? Si eso es cierto, entonces, ¿qué puede pasar? Pueden haber dos opciones para suplir eso. Eso me implica tomar decisiones, ¿cierto? Implica que hay consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles son esas consecuencias? Una, la que tú dices, ¿cierto? Si la relación de reducción no es constante, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo dos opciones. Una sería L es variable, o sea, la longitud de la correa es variable con C constante, ¿sí? Caso de una cicla, por ejemplo, una moto. C es constante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, acá, evidentemente, como decías ahí, ¿no? Yo cojo acá, ¿sí? Tengo esto, y acá, pues, lo que hago es monto un tensor, ¿cierto? Caso de una cicla, ¿sí? ¿Por qué? Porque como acá tengo diferentes diámetros de poleas, esta L me va a variar. Entonces necesito compensar ese cambio en longitud, ¿sí? De alguna forma. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el otro caso ahí? ¿Hacer el cambio de correas? Exacto. No, eso es lo que estoy haciendo básicamente aquí, ¿cierto? De esta forma, al usar esta correa acá con ese tensor, ¿qué estoy haciendo? Es como si tuviera múltiples correas de longitudes diferentes, ¿sí? Pero claro, hacer eso sería impráctico porque cada vez que voy a cambiar eso, debo cambiar, montar y desmontar la correa, que eso se me hace muy impráctico, ¿sí? Entonces, el segundo caso, ¿qué sería? ¿Cuál sería la otra? Igual, si la relación de velocidades no es constante, entonces, ¿qué tendría? Podría ser, se me ocurre, que pueda tener L fija, ¿cierto? La longitud, tengo una correa fija, entonces, ¿qué debería variar? La distancia entre centros, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo cojo y monto el motor, ¿cierto? No, perdón, esto debería decir algo así. El motor lo monto sobre una especie de... ¿Lo monto sobre qué? Sobre un elemento, una guía. Exactamente, una guía, ¿sí? Acá con un tornillo, ¿sí? Miren, por ejemplo, el temple de la cadena de una moto, ¿sí? ¿Eso qué hace? ¿Ok?
donde se vea bien. Acá, este es. Me desgasto dibujando eso, si me cojo la fotico. ¿Sí? Mire, acá está. ¿Qué sucede ahí? Como la longitud, si la longitud me va a variar, pues en este caso varía por una razón diferente, ¿sí? Como la longitud me va a variar, ¿yo qué hago? Este es el centro de la cadena, ¿cierto? Este es el eje. Y miren que eso es solidario con esta pieza que está acá, ¿cierto? Y miren que acá está ese tornillo, ¿sí? A ver si se alcanza. Este es el tornillo. No se ve bien, ¿sí? Sí, sí se ve bien, profe. Sí, ahí está. Si observan que esta parte que está acá, esta parte es fija, ¿sí? Esa es mi tierra, ¿sí? Esa es la tierra. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo giro el tornillo, ¿qué usé? En ese caso, así acerco, perdón, así el tornillo entra y el tensor sale, ¿cierto? Esta pieza acá afuera sale. La pieza donde va montada el eje. Esta pieza, al girar esto acá, esta pieza sale y tiembla la cadena, ¿cierto? Sí, es un mecanismo muy simple, claro. Esto está hecho para suplir una causa diferente, ¿cierto? Que es la extensión natural del elemento flexible, de la cadena en este caso, ¿cierto? Algo así también se hace con correas, ¿cierto? Un tensor de ese caso, ¿sí? Acá, en este caso es diferente, ¿no? Es diferente porque yo cambio físicamente la relación de velocidades, de diámetros, y por lo tanto necesito colocar una nueva cadena. En este caso acá, esto acá no me parece práctico, ¿sí? No me parece práctico. Pueden haber casos en los que sea viable, ¿cierto? Casos en los que voy a cambiar eso 2, 3 veces en la vida, por alguna razón, ¿sí? O muy, muy poco, ¿cierto? Muy poco, ¿sí? Yo preferiría en ese caso colocar un tensor, ¿sí? Ahora que colocar un tensor es colocar más elementos, ¿cierto? La correa va a estar sometida a más desgaste, ¿no? Porque va a estar en contacto con más elementos. Entonces va a estar sometida a un desgaste mayor, ¿cierto? Bueno, eso. Generalmente, en esas transmisiones variables, sí, ese es el caso. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Los dos casos deben tratarse independientemente o puede llegarse a lograr una combinación de ambas? O sea, digamos que tomaríamos, que podríamos variar los centros y de igual manera tener como una especie de tensor. No sé si me hago entender. Sí, pero estoy tratando de pensar el caso. A ver, o sea, ¿cuándo se podría presentar eso? Pues yo no veo cuándo se podrá presentar ese caso. Pero pues no significa que no exista, ¿no? Acá, o sea, sí, no porque no lo vea en ese momento es porque no pueda existir. O sea, yo lo pensaría, digamos, para ya un proceso de industrialización automatizado, en el que pues no vamos a tener el operario que esté ahí cambiando constantemente eso, sino una máquina que se encargue automáticamente de hacer eso podría requerir este tipo de complejidad. Ok, ¿se te ocurre, por ejemplo, ¿en qué caso particular? No, profe, un caso en particular no se me ocurre así como tal. Ok. Ok, sí, porque es que o sea, está tratando de echarle cabeza y no la veo. Pero, como te digo, o sea, no porque no exista, no porque no se nos ocurra, es porque no exista, ¿cierto?
Sí, pero sí puede existir, como te Porque, digo, o sea, ¿sabes? digamos, Ajá. a mí me parece que si tuviéramos una limitación de espacios, la distancia entre centros sería un problema, ¿cierto? Ajá. Sí, Pero espacio, sí. al agregarle una especie de tensor, podríamos hacer la distancia entre centros, pero sería menor. Menor. Sí, mira, acá por ejemplo. Listo, acá lo que colocamos acá al principio que hablábamos de eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Sí, esto. ¿Sí? Ese tensor, me digo, ese tensor puede ser un tensor con un tipo cicla que sea ajustable, ¿cierto? Se funciona con un resorte a torsión, o que sea algo así, ¿no? Un elemento fijo. ¿Sí? Digo, el problema de eso es que eso somete el elemento a mayor desgaste porque está en contacto con otro elemento móvil. ¿Sí? O sea, yo no le veo ninguna razón para que no, ¿sí? Pero tampoco le veo ninguna razón, ninguna necesidad específica en ese momento, pero digo, o sea, eso no significa que en un caso determinado no sea viable, ¿sí? Profe, ¿qué beneficios tendría el externo y el interno? Pues aparentemente es igual, pero ¿trae algún No, no son beneficio? iguales. Ustedes ya saben, ya que ya acá, el tensor interno externo, Sí, profe. hay una consideración que no está escrita porque en ese momento no la hemos visto. ¿Qué sucede con los ángulos de Abrasia ahí? Mayor que el otro. Sí, lo hablamos, ¿cierto? Sí, lo hablamos. Ajá. Ajá. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Señor. Ok, sí, o sea, y pues de hecho, o sea, sí, ese ángulo de Abrasia es el que me define la relación el que me define la fricción, la capacidad de transmitir potencia entre una y otra, ¿cierto? Si el ángulo es muy pequeño, pues no va a haber suficientemente tracción para que el torque pase de la polea impulsora a la correa o de la correa a la polea impulsada. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe. Habría más desgaste Bueno. también. A mayor ángulo también hay más desgaste, sí, señor. Es correcto. Bueno. Entonces eso para terminar la parte de correa de polea de transmisión variable. ¿Sí? Como digo, este es el caso más común. ¿Sí? Tener acá relación de velocidades constantes, ¿cierto? Bueno. Esta que está acá, esta que está acá, es la primera, la de arriba, de esa horquilla, que son dos conos, ¿sí? Esa me pareció bastante particular, ¿sí? Pues es un esquemático, ¿no? Me parece bastante particular porque esa se ajusta, es autoajustante, ¿cierto? Me parece, es bien interesante, ¿sí? Pues claro, esto en realidad pues no es así, ¿sí? No os conozco porque piensen que si son dos conos, solamente transmitiría potencia en un borde, ¿cierto? Entonces, eso estará sometido a un desgaste extremadamente elevado, ¿sí? Me explico, ¿sí? Si yo tengo acá la superficie y acá tengo, por ejemplo, el perfil de la correa, ¿sí? Solamente transmitiría potencia por acá en esta esquina, ¿cierto? Claro, al esto deformarse, eso va a tener si eso se deforma y se pone en esta dirección, ¿sí? Significa que acá va a estar en este sentido, ¿no? En el otro
en el otro, en la otra cara, ¿sí? Va a estar en este sentido, ¿sí? Y pues ahí va a tener una torsión extra, ¿cierto? Entonces, eso me va a disminuir la vida, ¿cierto? Entonces, esto que está acá, ese tipo de correas variables, en realidad funciona de esta forma, ¿cierto? Son dos conos, dos semiconos. O sea, este es el esquemático y esto se alimenta de esta forma. En realidad son dos semiconos que esos se pueden separar, ¿sí? Por ejemplo, uno es fijo y el otro es móvil, ¿sí? Al separarse, ¿qué sucede? El punto de contacto varía, ¿sí? Si estos se acercan, si uno se acerca, entonces se cierran y la correa tiende a salir, ¿sí? Y al contrario, ¿cierto? Entonces, de esa forma, yo voy a variar cuál es algo así, ¿cierto? El punto de contacto, miren que el diámetro es muy diferente acá, así mi punto de contacto es acá, ¿cierto? L1, L2, ¿sí? Entonces yo acá puedo tener, perdón, acá voy a tener, por ejemplo, mi correa, y acá tengo mi correa, ¿sí? Entonces observen que el diámetro varía, ¿cierto? Entonces yo si mi diámetro varía mi relación de velocidad, ¿cierto? Digo, esto me pareció bastante, la primera vez que lo vi me pareció bastante ingenioso, ¿sí? Bueno, claro, funciona para potencias bajas porque pues esto funciona con fricción, y si tengo potencias muy elevadas voy a tener deslizamiento acá, en el contacto polea-correa, ¿cierto? Y si tengo deslizamiento no transmito potencia, ¿cierto? Acá, ¿sí? Una transmisión variable, una transmisión de velocidad variable. Carros, no sé. Digo, yo lo vi alguna vez, lo vi en un carro Fórmula SAE. Sí, de hecho, un proyecto que hizo Isnardo. Creo que fue en el 99, 2000, si no estoy mal. ¿Sí? No creo que esté en digital en la biblioteca. Pero fue un proyecto de un Fórmula SAE, un baja SAE que hicieron. Me pareció bastante interesante por la solución, porque con eso se ahorraban la transmisión, ¿sí? la reducción, perdón, la caja de cambios, ¿sí? Se ahorraron la caja de cambios, que puede ser un costo bastante elevado, ¿cierto? Fue muy bueno, Pero me si pareció no me ingenioso. equivoco, eso ya se utiliza en los carros. ¿Cómo? Que si no me equivoco, eso ya se utiliza en los carros, que es la que llaman transmisión variable continua. La CVT, sí. Bueno, o sea, tengan en cuenta una cosa, tengan en cuenta que, o sea, este es el principio, ya como lo implementa un fabricante determinado, eso me va a variar mucho, ¿cierto? Porque puede que un fabricante lo haga de una forma y otro fabricante lo haga de otra forma, ¿sí? O sea, por eso acá o sea, sin adentrarnos a cómo lo hace un producto determinado, hay que hablar del principio de funcionamiento. Pero un momento. Ok, ¿sí? Sí, o sea, una cosa es el esquemático, o sea, cómo funciona, y ya cómo funciona una implementación determinada, ¿cierto? Bueno. Más inquietudes, preguntas, contribuciones. Profe, profe, yo la verdad no entiendo ahí cómo se apoya la correa, o sea, como la dijo ahí en rojo. O sea, cuando se separa como... O sea, no entiendo cómo va la correa ahí. La correa hace perfil, espérate, déjenme mirar acá.
Yo no he mirado este video. Vamos a ver si. ¿Es seguro? ¿Cuánto dura? Ah. Pero ¿tiene sonido? No, ¿sí escuchen? Ok, entonces, perdón, déjame compartir. No, claro, te comparte sonido. Ah. Espérate. ¿Cómo es que se comparte el sonido acá? Acá, Share Computer Sound. Acá está. Vamos a ver si nos da. Vamos a maximizarla a ver si nos da. Estamos aquí, que nos han explicado ahora, y lo voy a decir en castellano. Otra vez han explicado cómo funciona una transmisión CVT, que es muy simple, igual tiene componentes, dura igual que una caja de cambios automática, pero ahorra muchísimo combustible, porque no son engranajes que van cambiando, sino es una simple faja que esa faja se va alargando o disminuyendo según la velocidad que uno le imponga. El motor tiene un eje, el eje para aquí, pero está moviendo. Acciona esta otra polea que de aquí sale para darle tracción a las llantas. Ahora, aquí estamos en una velocidad que, como pueden ver ustedes, es una velocidad lenta. Aquí estamos en primera, lo que sería una automática. Ahí vamos cambiando a segunda, tercera, cuarta, quinta. Y de ahí bajamos a primera sin nada. Y de ahí subimos a quinta también sin nada. Se pueden dar cuenta cómo es que se va cerrando. Y ahí está más lento. Y se va ampliando y va más rápido. Y ahí está en quinta. ¿Quieren ver una en la vida real? Aquí la tienen. Es la misma polea que estamos viendo, que hemos estado viendo ahí. Aquí viene el plato del embrague. Aquí está el motor. Entra el accionar del eje hacia estas dos poleas, donde tienen los que son unos embragues multidisco, y luego de eso sale hacia la transmisión de las llantas. Así que no es otra cosa más que una CVT, una constante variable, una transmisión que ha apostado Nissan a ella y están ya en varias generaciones. ¿Por qué? Porque es una que ahorra combustible. Fácil de manejar, es constante, no hay que hacer cambios, ni tampoco está haciendo cambios, pero ahora hasta el 42% de gasolina que se ahorra en un auto es debido a esta caja de cambios. Opa. Hasta 50% Mercado Libre. Esa es la que lo que utiliza es un tensor, ¿cierto? Más o menos, sí. Mira, por acá, acá al principio, sí, perdón, ¿sí la vieron todos? ¿Se alcanzó a ver? Sí, profe, se vio. Sí. Profe, Sí, me imagino. el compañero decía que la CVT era diferente a la que estábamos viendo, ¿cierto? O sea, Sí. pero no entiendo en qué... No creo que sean diferentes. Te digo, de pronto ya varias la implementación. Quiero mostrar acá que había una imagen en la que me parece que se veía bien la cosa aquí. ¿Quién me preguntó? Una niña que preguntaba que no entendía cómo se me pasaba. Yo no sé qué pasó acá, pero... En castellano, me ha explicado cómo funciona una transmisión CVT, que es muy simple, igual tiene componentes. No sé, eso que... Profe, yo acabo de enviar un link donde ahí está la animación y se ve un poco mejor. Ahora muchísimo
combustible, porque no son engranajes Por acá hay una imagen en la que se ve que van cambiando, por acá. es una simple faja que esa faja se va faja, es una correa. disminuyendo según la velocidad que uno le imponga. El motor tiene un eje para aquí, pero está moviendo. Aquí. Sí, creo que se observa porque mira, cuando... ¿Sí se observa acá? O sea, que por rayar acá. A ver si me deja rayar acá bien. ¿Sí? Mira qué sucede. Si esta se desplaza, ¿sí? Si esto se desplaza, ¿qué sucede con el radio? Si esa se sale, ¿qué sucede con el punto de contacto? Se vuelve menor, ¿cierto? Entonces, ¿esta qué va a hacer? Esta va a entrar. Exactamente, esta va a entrar, ¿sí? Entonces este radio disminuye, pero un radio acá donde se ve. Este radio disminuye, esta entra, este radio aumenta, ¿sí? ¿Qué sucede entonces si los radios disminuyen? Si los radios cambian, la relación de velocidad me cambia, ¿cierto? Así es. Es una solución que parece muy ingeniosa, ¿cierto? Simple. Ahora, yo no sé si de dónde sacarán ese 42% de ahorro de energía, me parece extremadamente elevado, pero bueno. No sé, no. O sea, yo en ese valor de 42% yo soy escéptico. Tengo que mirar para ver, pero de pronto porque me genera una transmisión más liviana, pero 42% me parece elevado. Dime. Digamos, a mí me pareció curioso cómo, o sea, cómo se genera, lo que dicen ahí que, pues al no ser de engranajes, que hay menos consumo. Hay, ¿por qué es? O sea, no entendí bien esa parte de cómo, Porque es un elemento que es más liviano, ¿sí? Es un elemento que sería, o sea, mira que tú para transmitir, los engranajes son elementos rígidos, ¿cierto? Rígido me refiero a que la relación de velocidad, de reducción de velocidades está fijada porque me depende de los diámetros, me depende del número de dientes, ¿sí? Entonces, al fijar ese parámetro, fijar los diámetros, el número de dientes, solamente vas a tener una reducción de velocidad fija, ¿sí? No puedes variarla. Entonces, si tú necesitas, por ejemplo, 5 velocidades, vas a necesitar 5 juegos de engranaje. Vas a tener elementos más pesados, ¿cierto? Mucho más pesados que esto. A eso, pues, tienes que añadirle no solamente los engranajes, tienes que añadir los ejes, los soportes, los sincronizadores, los elementos para cambiar, el engrane de uno a otra relación, ¿cierto? Con esta, tienes solamente vas a tener solamente un juego de poleas, ¿sí? Como estos diámetros pueden variar, ¿cierto? Tú vas a tener el mismo juego de poleas para diferentes relaciones de reducción de velocidad, ¿cierto? Entonces puede tener una transmisión mucho más compacta, ¿cierto? Más liviana, ¿sí? Con menos componentes. Yo sí creo que eso tenga más, sea más, como más liviana, va a consumir menos potencia, menos para transportarse, ¿cierto? Pero yo sí creo que eso tiene limitaciones en la potencia que puede transmitir, porque esto funciona con fricción, ¿sí? Los engranajes transmiten potencia por contacto, ¿sí? Por bloqueo físico, ¿cierto? Entonces, el diente al frente bloquea el diente que está atrás y me transmite toda la velocidad, ¿cierto? Pues eso lo hace de una manera continua con esos perfiles que me generan, fuerzas completamente perpendiculares, ¿sí? Acá es por fricción, entonces yo tengo limitaciones por la fricción, ¿sí? Pero como digo, es una solución ingeniosa y liviana, ¿cierto? Dime. en el último video se puede ver cómo mejora el funcionamiento de este. En el último video que mandó el compañero, ahí pues
Yo lo estaba viendo ahorita y se ve como mejor el funcionamiento ¿En qué interno. parte? Ahí en el chat, Diego, Sí. ¿Es que mandaron otro? sí, Diego mandó otro. Ah, ok. La parte interna del funcionamiento. ¿En qué parte más o menos? ¿En qué parte del... Perdón. ¿En qué parte del Desde el comienzo video? muestra el funcionamiento, profe. No, es otro video que enviaron. Es otro, sí, espérate. Estoy diciendo, no sé si sea YouTube o qué. O, bueno, échame la culpa y que está re lento hoy. Es de YouTube. Estamos en la de los cinco. ¿Está compartiendo el video? Sí. Las transmisiones continuamente variables se han utilizado extensamente desde los años 50. Echemos un vistazo a la CBT más común, la CBT con poleas y una correa. Esta transmisión utiliza una correa para transmitir energía desde el eje de entrada al eje de salida. Las poleas se pueden mover axialmente. De esta manera, se puede ajustar la relación de transmisión. Esto solo es posible a través del movimiento de las poleas. Cuando las poleas están muy separadas, las poleas son como un engranaje pequeño. Cuando las poleas están juntas, las poleas son como un engranaje grande. La polea conductora y la polea conducida deben moverse simultáneamente, porque la longitud de la correa debe ser siempre la misma. La correa tiene un diseño en forma de V. Ello hace posible el movimiento de la correa. Los scooters suelen utilizar una correa trapezoidal de caucho o polímero. Se utilizan frecuentemente correas trapezoidales dentadas. Las correas trapezoidales dentadas tienen suficiente flexibilidad para ajustarse al diámetro variable de las poleas. Otra forma de transferir energía es mediante una correa de acero. El componente consta de cientos de elementos de acero. Los elementos se mantienen en su lugar mediante varias bandas delgadas de acero. Una cadena CBT está compuesta de pasadores basculantes. Un pasador basculante conecta por lo menos dos eslabones que son de color rojo en esta animación. Los eslabones se pueden mover. Una cadena CBT está hecha de muchos pasadores basculantes y eslabones. De esta manera se logra un diseño, como el que se muestra aquí. Pero, ¿cómo se mueven las poleas? Cuando se trata de la variomatic, que se utiliza a menudo en el scooter, encontramos varios pesos centrífugos que moverán una polea. Tan pronto como el scooter se mueve, las poleas giran y una fuerza centrífuga actúa sobre los pesos centrífugos. Cuando mayor sea la velocidad del scooter, mayor será la fuerza centrífuga que actúa sobre los pesos centrífugos. Cuando se coloca otra polea sobre los pesos centrífugos, esta polea se moverá tan pronto como los pesos centrífugos sean empujados hacia afuera por la fuerza centrífuga. Si una polea está fijada axialmente, la otra polea se moverá cuando el scooter acelere. Los automóviles utilizan una construcción diferente. En los coches modernos, los ejes huecos se utilizan para ajustar la posición de las poleas a través de la presión del aceite. Aquí la presión del aceite es suministrada por una bomba de aceite. Este video está mejor. Está bien bueno ese. Hablemos de los tipos de energía. Existe la energía cinética, que es... Profe, pero entonces cada vez que se modifique un eje, se modifica el otro. Claro. ¿Cierto? Claro, porque, claro.
O sea, entonces, o tendrías entonces que modificar entonces la distancia entre centros, lo que hablábamos acá. ¿Sí? Si esto acá, si la relación de velocidades varía, ¿sí? Acá, si la relación de velocidades varía acá, el caso 2, o me varía L, o me varía la relación entre centros. O si no me varía eso, entonces lo que tengo que hacer entonces es variar el C, ¿sí? La longitud de la correa, ¿sí? Pero en ese caso, mira que la relación de velocidad es constante. ¿Sí? Sí, sí, profe. Ese segundo video me gustó, está bueno, voy a guardarlo acá de una vez. Yo la verdad, yo no tenía pensado gastarle tanto tiempo a esto hoy, a eso. Pero bueno, eso se parte de qué, como le dicen a uno en las clases de pedagogía, tratar ese video está bueno, está cortico y está bueno. ¿Cómo es? Como darle importancia a los intereses de aprendizaje de los estudiantes. Eso es lo que le dicen a uno. ¿Sí? Y como le digo, me parece una instrucción que parece bastante curiosa. Pero déjame borrar acá. Aquí llegó, ¿qué más dijeron? Segundo 40. Ah, bueno, aquí ya empiezan a llegar videos. Profe, qué pena, creo que copió el link que no era. ¿Será que no? No. Es diferente al que mandé. Este es el que vimos, ¿cierto? Sí, probablemente. Sí, como creo que no. Bueno, eso con links, creo que es ese. Segundo 40. Ese sí. Bueno, listo. Bueno, ese segundo no lo he mirado. Obviamente, ahí están si quieren mirarlo. Lo tienen para que lo vean. Espérate, déjame borrar acá. Déjame borrar acá para poder hacer lo que iba a hacer. Igual ha quemado. Bueno. ¿Entendido? Esa es que es una también de velocidad variable. ¿Quién fue la que me preguntó que no entendía cómo se movían? Yo creo que ahí se vio. Una niña. Sí, profe, en el video con el video entendí lo que le va a preguntar. No vi quién habló, pero ok. Listo. Ok. Bueno, sí, como les digo, o sea, eso es ya es implementación, ¿cierto? Yo según entiendo, ese sistema con esos discos, con esas masas que se desplazan, es como funciona, como la transmisión que tienen las BIWIs, según entiendo. ¿Sí? Y como les digo, bueno, esa parte de la cadena mimetizada por barras de acero, no la conocía. Esas son implementaciones que hace cada uno. Claro, miren que en ese caso, si tengo contacto metal-metal, puedo tener fricciones mucho más elevadas y ahí puede ser variable, ¿no? Pero bueno, eso es implementación de cada uno y pues ahí hay espacio para generar productos nuevos y ganar plática, ¿no? Si a alguien se le ocurre algo nuevo, lo puede hacer. ¿Listo? Bueno. Estuvo interesante como ejercicio. Quiero que miremos este ejemplo. Cómo seleccionar una correa en B clásica. Léanlo, entiéndanlo. ¿Qué tenemos ahí?
máquina que va a triturar plásticos, ¿sí? Es un molino. Dice que va a funcionar en 2 turnos. O sea, va a trabajar, si tenemos cada turno de 8 horas, serían 16 horas al día. Es normal, por ejemplo, trabajar de 6 a 2 y luego de 2 a 14 y 8, 24, de 2 a 10 de la noche. Es común trabajar así. Dice que va a ser accionada por una reducción de velocidad de una relación 15:1 por correas y va a ser alimentada por un motor eléctrico trifásico de corriente alterna sincrónico de 10 caballos que funciona a 1750 RPM. Me piden entonces que seleccione el tipo de correas en B, la más adecuada, la cantidad de correas, el número de etapas y el diámetro mínimo de las poleas. Es un problema clásico. ¿De acuerdo? ¿Se entiende todo? ¿Entiende cuáles son los requerimientos? ¿Aló? ¿Estamos acá o no? Sí, señor. Audio, ¿qué pasó con audio? Acá me dicen, acá me salió un anuncio. No entiendo qué, no lo había visto. My speaker is not working. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, profe, escucha bien. Acá me dice que el micrófono está funcionando. Ok. Espérate, voy a cambiar algo acá y me avisan si no funciona. ¿Me escuchan? Sí. ¿Perfecto? Ok. Acá me sigue saliendo el mensaje, que el micrófono no funciona. Ok. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Tengo potencia, son 10 caballos a 1750 RPM. ¿Listo? Tengo una relación de reducción de 15:1, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Significa que... Exactamente, ¿cierto? Eso significa que el diámetro de una va a ser 15 veces el diámetro de la otra polea. ¿De acuerdo? Eso me lo va a dar la relación de diámetros y relación de... Bueno, creo que la vez pasada alcanzamos a ver algo sobre eso, ¿cierto? La vez pasada creo que hablamos de eso la vez pasada, al final. Sí, claro, en este caso, una relación, tener 15 veces un diámetro de la otra es complicado, ¿sí? Entonces ahora miramos cómo podemos hacer eso. ¿Listo? Bueno, acá mire que acá me lo piden que sean correas en B, ¿sí? O sea, correas trapezoidales. Me pide entonces cuántas, o sea, qué perfil, si sea perfil A o E. Me piden el número de correas, el diámetro mínimo de las poleas. ¿Listo? Bueno, para que sea capaz de transmitir esta potencia. Acá me dan otros datos acá que tienen que ver, mire, poniendo acá hay unos datos implícitos que me están diciendo, por ejemplo, miren, la frecuencia de uso, 2 turnos de la carga, o sea, la severidad de la carga. Me dicen también el tipo de carga que va a tener. Y me dicen la fuente de alimentación, es un motor eléctrico trifásico de corriente alterna sincrónico, ¿sí? Hay información implícita que debo tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces miren, vamos a ver acá. Tengo ese, ¿cierto? Bueno, acá es otra descripción que le había hecho al problema. Si, por ejemplo, la gente que se dedica que se dedica como asesores comerciales, son problemas que se les presentan, ¿cierto? Yo tengo mi producto, ¿sí? Y pues me llega el cliente
la gente planta que no le puso cuidado al curso de diseño de elementos de máquinas y llegan a preguntarle de esta clase de problemas al asesor comercial. Primero porque pues, el asesor comercial es el que tiene esto más fresco porque esto lo ve todo día a día, y la otra persona, la persona de planta, este tipo de selección no se hacen todos los días, ¿cierto? Bueno, entonces miremos acá. Entonces, esos son datos que yo tengo. Yo tengo una relación de reducción, me la llamé M, que vale 15. Voy a hacer esto más grandecito para verlo. ¿Se están viendo el Excel? Listo. Bueno, entonces acá tengo la relación de reducción de M que vale 15, ¿cierto? Tengo una reducción de velocidad de una velocidad de entrada de 1750 y otra de salida, entonces sería ¿cuánto? Sería 1750 sobre 15, ¿cierto? Que es la relación de velocidad. Entonces, ¿esto es qué? Esta es en el motor, y eso es en la trituradora, ¿de acuerdo? Esa es la velocidad de salida, ¿de acuerdo? Bueno, yo no sé qué tipo de correas son, voy a tener, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos mirado acá que tengo para correas en B. Acá tengo diferentes tipos de potencia, ¿cierto? Diferentes tipos de perfiles. Bueno, miremos acá un proceso de selección rápido, ¿sí? O sea, ¿cómo comienzo? ¿Cómo me aproximaría? ¿Qué potencia tengo? 10. 10 caballos, entonces miren, 10 caballos voy a estar por acá, en esta línea. ¿Y a qué velocidad? O sea, más o menos por acá. Por acá, ¿cierto? ¿Y la velocidad de salida es cuánto? ¿Cuánto tengo yo la salida? 120, 117. ¿no? 117. O sea, estoy más o menos por acá, ¿cierto? Por acá 125. Bueno, ¿cuál es la más crítica ahí? Opa. O sea, esto es la combinación, la potencia en la potencia en la misma, ¿cierto? Esta acá es en la entrada, en el motor, y esta acá en la salida. ¿Sí? ¿Cuál creen que sería más crítica? La de la entrada porque es mayor o algo así. Pues ¿Stephanie? Recuerden de esos perfiles, ¿cómo son? Esos perfiles, ¿cómo son? Si este es el A, ¿cómo es el E? Es más robusto, ¿cierto? No, yo sí tengo problemas de sonido, no los escucho bien. Yo no sé si sea acá la vez, no, pero acá no me dice nada, bueno. No sé. No, se me escucha cortado. A veces. Pero sí me sigue apareciendo el mensaje acá de que tengo problemas de sonido. No, pero es del... ¿Será que su conexión es inestable? De pronto No, es que no me aparece la conexión estable. No, es curiosidad, o sea, echa la culpa a Google. ¿Cómo que tiene Google? Bueno, miremos acá ahora, ¿no? Sigamos acá. Bueno, esto. ¿Sí? El perfil de correas A es mucho más liviano comparado con un perfil de correas E, ¿cierto? ¿Cuál creen que sea el más crítico ahí entonces? Más o menos, ¿cierto? O sea, ¿cuál sería el más crítico acá? ¿La polea de entrada o la polea de salida? La polea de salida, ¿cierto? Porque por los requerimientos de potencia, velocidad, ¿sí? Me va a requerir un perfil de correa que está acá en el borde entre C y D, ¿cierto? ¿De acuerdo? Listo. Como es un ejercicio de académico, ¿sí? A ver qué me dice acá. Hagamos lo siguiente entonces. ¿Cierto? Voy a comenzar, o sea, voy a seleccionar con diferentes tipos de correa, ¿cierto?
Yo voy a comenzar, o sea, lo voy a hacer acá uno por uno, los tres, con diferentes tipos de correas, para observar cómo sería el proceso, ¿cierto? Entonces yo primero voy a seleccionar una correa tipo A, ¿cierto? Y bueno, yo no sé por qué, voy a comenzar con tipo A ver qué me da, ¿listo? Entonces, ¿de dónde saco la correa tipo A? Me dice lo siguiente, ¿cierto? Acá. La correa tipo A me pide un diámetro de polea mínimo de 7,62, ¿sí? Con un tipo de polea 7,62, no se ve bien. Si me sigue apareciendo. Bien, carga. Sí, está bien. Bueno. Cerramos acá. Bueno, volviendo al cuento. Entonces, yo comienzo con correa tipo A, ¿cierto? ¿Sí? Una correa tipo A. Una correa tipo A me dice el diámetro de la polea 1, que es la más pequeña, ¿cierto? El mínimo es de 7,62, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y entonces el máximo será de ¿cuánto? $7,62 por la razón de reducción, ¿cierto? Acá lo que hice entonces fue lo siguiente. Como tener dos poleas de la polea acá con una tapa, tendría entonces que de 2 sería ¿cuánto? Perdón, de 2. Sería 7,62, que es el diámetro de la polea mínimo, por 15, ¿cierto? Tendría una polea de 7 centímetros de diámetro contra una polea de 115 centímetros, ¿sí? ¿Ven la diferencia tan abismal, abrumadora? ¿Sí? Si eso es cierto, o sea, si yo lo hiciera de esa forma, ¿qué distancia entre centros tendría? Miren acá, C. ¿C es cuánto? Upa. Mi distancia de centros está acá. C valdrá, entonces, de 2, que sería eso es G10, más sobre 2, más de 1, que sería el más grande, ¿cierto? De 10. Sería 175, o sea, casi 2 metros, la mínima, ¿no? Casi 2 metros de longitud, ¿sí? de distancia entre centros. Es una relación muy, muy voluminosa, ¿sí? Demasiado voluminosa. Entonces, no vale la pena hacerlo de esa forma, ¿cierto? Entonces, yo lo que hice acá es lo siguiente, yo cogí y la parto en 2 etapas, ¿sí? Hice lo siguiente, cojo acá, ¿sí? Y digo, bueno, esta es la que yo tengo, la que yo necesito, la razón de reducción que yo necesito. Entonces, cojo acá y digo, bueno, yo voy a tener 2 poleas, cada una de 3,88. O sea, acá lo que estoy haciendo es lo siguiente, diciendo esto. Acá estoy diciendo esto. Acá estoy diciendo esto. Yo tengo una relación de reducción de 15. Entonces voy a hacer N1, que sea raíz de 15, por N2, que sea N será por raíz de 15. O sea, la divido en 2 etapas, ¿cierto? Para hacer lo siguiente, para hacer algo así. Tengo acá motor, polea 1, polea 2, ¿sí? Acá un eje solidario, polea 3 y polea 4, con esta reducción, algo así. Una polea acá, una correa acá y otra correa acá.
¿sí? O sea, acá tengo n, perdón, acá tendría esta reducción, una n1 que vale raíz de 15 y otra n2 que vale raíz de 15, ¿cierto? ¿Qué ventajas tiene hacerlo de esa forma? Reduzco el espacio, ¿cierto? Reduzco el espacio. Sí, sigue. Aproximadamente 5. Sí, claro. Sí, porque se piensa, si yo tengo un engranaje de 12 dientes, que ya es un engranaje pequeño, ¿sí? Significa que el engranaje más grande sería 12 por 5, 60 dientes, ¿sí? Eso es proporcional al número, a diámetro, ¿cierto? Tengo un engranaje ponle pequeño, ponle 10 centímetros, significa que más grande va a ser de 50 centímetros, de medio metro, ¿sí? O sea, te queda algo desproporcionado, ¿sí? Entonces ya aproximadamente alrededor de 5 ya es un límite, ¿sí? Acá no hay esos límites, pero acá aplica el sentido común, ¿cierto? Tener una traducción de 2 metros en diferentes centros es algo grande, ¿cierto? Entonces, eso es una configuración que se puede hacer. Otra configuración que se puede hacer es la siguiente, ¿sí? Acá tendría motor, eje, tengo polea 1, polea 2, polea 3 y polea 4, ¿cierto? Para hacer lo siguiente, para hacer así, ¿no? Correa 1 y correa 2, ¿sí? ¿Cuál escojo? Ya depende de qué, depende de la configuración que necesite, ¿cierto? Es una configuración que se me ocurre, ¿cierto? Miren que esa configuración va a ser independiente del número de correas que necesite, ¿de acuerdo? Y esta que está acá, esa partición de potencia, en 2 etapas la voy a aplicar lo voy a aplicar acá para, independientemente si sean correas tipo A, tipo B, tipo C, ¿cierto? Acá lo mismo, ¿no? No me interesa, ¿cierto? Entonces la parto para evitar transmisiones demasiado gigantes, demasiado gigantes, ¿sí? Desproporcionadas. Entonces las parto en 2, ¿cierto? Listo. Entonces por eso es que acá me aparecen, tengo, ¿qué? Por ejemplo, acá vengo acá y me aparece una relación de ¿qué? La primera polea 762 y la segunda que sería 762 por raíz de 15, ¿cierto? Aproximadamente 388, ¿cierto? Acá tengo una razón de 1505 que es aproximadamente lo que estoy buscando, ¿cierto? Entre las dos, 388 por 388, ¿sí? De nuevo, yo acá puedo variarlas, no tiene que ser necesariamente, puedo hacer una de 3 y otra de 5, que también me va a dar, ¿cierto? Por ejemplo, hago una razón de 3 y una de 5, me da ¿cuánto? Me da 15, ¿cierto? ¿Qué problema tengo si las hago de esta forma? ¿Qué problema no? ¿Qué me implica? Porque no es un problema. ¿Qué me implica hacerlo de diferentes diámetros, diferentes relaciones de reducción? Que lo puedo hacer también, ¿cierto? Eso me va a decir que las poleas van a tener diámetros diferentes, las correas van a ser diferentes longitudes, por lo tanto, muy probablemente se me va a ampliar la cantidad de repuestos que voy a tener, ¿sí? Porque la correa hay que cambiarla, ¿cierto? Entonces, por simplicidad, yo las hago iguales, ¿cierto? Hago las 2 etapas, o las 3 etapas las hago exactamente iguales. No es camisa de fuerza, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos. Tengo acá 1750 en la entrada, tengo bueno, esto la hago acá en poleas, ¿cierto? En pulgadas, perdón, y tengo acá la velocidad de salida, ¿cierto? Esta es mi velocidad de salida, que va a venir dada por la velocidad de entrada sobre... dime. En lo de relación de reducción, ¿su merced dividió o multiplicó por raíz de 15?
En la relación de reducción, ¿qué? No se dividió o multiplicó por raíz de 15, es que no le escuché bien. Y acá pues lo estoy haciendo en una calculadora, pero no me hace 388. No, es que no es exacto, mira, raíz de 15 no es exacto, 387. Ah, la revelación en raíz de... Espera, no entendí, profe. Claro, porque o sea, tú acá, en este caso, cuando tienes términos continuos acá, tú tienes acá un N1 y acá tienes un N4, ¿cierto? Entonces acá sacas un N1, N2, y entonces N4, ¿cierto? Que se acuerda que sacas ¿cierto? NI sobre NI más 1, ¿sí? Entonces acá al final sacas es la reducción, es una multiplicación, ¿cierto? Acá lo estás multiplicando, ¿cierto? ¿Sí ves? Raíz de 15, raíz de la... O sea, que lo parto en dos, ¿sí? Si lo partes, entonces podría sacar, por ejemplo, raíz cúbica de ¿qué? De 15. ¿Cuánto es raíz cúbica de 15? Ahí está. Voy a hacerlo entonces en 3 etapas, cada una con de 2,46, ¿sí? Pero no se me hace tan... Puede ser otra solución, ¿no? Ah, ya la entendí. O sea, las relaciones, si yo quiero 2 etapas, las divido en la raíz. Si quiero 3 etapas, raíz de 3, 4, raíz de 4, ¿sí? Listo, mira, acá lo hice de esta forma, acá lo puedo haber hecho de esta forma, ¿sí? Una etapa de 3 y una etapa de 5, ¿sí? Acá lo hice con 2 etapas iguales, acá lo hice con 3 etapas iguales. Me lo corrijo automáticamente. ¿Sí? 2D, 388, y aquí tengo 3D, 246, ¿sí? Acá lo que hago es lo siguiente, acá claro, o sea, yo especifico esta razón de 3.80, de este número irracional, 387.29, no sé, entonces acá lo aproxima a 388 y me da una razón de ¿qué? De 15.05, que pues acá lo hice arbitrariamente, ¿cierto? No es exacto. ¿Listo? Bueno, entonces cojo acá, ¿cierto? Acá cojo simplemente y calculo velocidades, ¿cierto? De salida en 1750 y velocidad acá de salida, de entrada en 1750, velocidad de salida 451, ¿cierto? Y tengo acá entonces, con este diámetro, es el diámetro mínimo, ¿sí? Pero en pulgadas, que viene de acá, ¿cierto? 762 dividido en 254, que es el diámetro mínimo acá, ¿sí? Para una polea, el diámetro mínimo es 762 pulgadas. ¿Sí? Listo. 72 centímetros o 3 pulgadas, ¿cierto? Tengo acá entonces velocidad de salida, que voy a tener con una velocidad de salida de 452. Y por lo tanto, voy a tener entonces una polea 2 de 1164. ¿Listo? Que va a ser que va a ser entonces sería la polea, la salida por la polea de entrada por la relación de reducción. ¿Listo? Me queda una polea de 11 pulgadas. Bueno, acá tengo y calculo las... no, esta es la ajustada. Bueno, entonces ahora vengo acá. Como tengo una correa tipo A, ¿cierto? Acá cogí y calculo las constantes de la correa. Entonces, esas constantes, ¿de dónde salen? Salen de acá. Opa. Perdón. Esas constantes salen de acá. ¿Sí? A vale 268, C vale 2,532 y E vale 0.0136, ¿cierto? Las que están acá. Esas tres constantes, ¿cierto? Y miren que las constantes son diferentes para cada tipo de perfil, ¿no? Para tipo B están acá y para tipo C están acá, para tipo D. Yo quedé en colocarles acá las de la polea tipo E. No están. Bueno, sigamos. Entonces ahora me vengo y ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Que tengo las constantes, ¿para qué hago eso? Porque yo entonces necesito calcular qué potencia puede transmitir cada correa, ¿cierto? Entonces me vengo acá a estas recetas de cocina y saco acá
esta ecuación, ¿cierto? Que me la voy a traer. A esta correa, esta ecuación ya estaba acá. Listo. Fue para sacar lo que fue N2, o sea, la velocidad de salida, se nos utilizó la ecuación de D2 sobre D1 es igual a, no me acuerdo si es N2 sobre N1, o sea, la velocidad La reducción de velocidad, ¿sí? Pero no se la memoricen. Porque, o sea, uno memoriza, confía en la memoria y si se le olvida algo, pierde el año. Yo tengo que pasar de 1750 a ¿cuánto? ¿A cuánto fue que dijimos acá que tenía que pasar? 116, ¿cierto? ¿Cómo van a ser los diámetros entonces? Ese es el motor, ¿cierto? Ese diámetro de salida, ¿cómo tiene que ser? ¿Más grande o más pequeño? Más grande. Entonces es este diámetro que está acá. Este diámetro lo llamé diámetro 1. ¿Cómo es el diámetro 2? Diámetro 2 debería ser diámetro 1 por la relación de velocidad que la llamé M. ¿Sí? No se la memoricen. Digo, la memoria los traiciona y ustedes confían en la memoria y si la memoria está mal, yo me acuerdo algo mal, de ahí todo para abajo queda mal. No se memoricen eso. En esto acá, esas fórmulas están en todas partes. Bueno, entonces, calculo acá, ¿cierto? Entonces yo ahora acá necesito calcular cuánto vale ¿qué? Cuánto vale la potencia que me puede transmitir esta correa, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo acá lo que hice calculo esa potencia en caballos que le metí la correa de acuerdo a esa ecuación. Acá lo que hice, simplemente cogí por facilidad porque me estaba tomando el pelo, la partí en términos, ¿cierto? Aquí lo que hice fue partir, tengo acá el primer término, que está acá, 298A, segundo término, 843, y segundo término, 3572, no es más. Bueno, de acá necesito unos términos. Necesito la velocidad media, ¿cierto? Esa velocidad media la calculo ¿con qué? Esa velocidad media, acá me dice que está en metros por minuto, ¿sí? ¿Cómo saco la velocidad? Eso es velocidad lineal, ¿cierto? ¿Cómo calculo la velocidad? Eso es velocidad lineal, ¿cierto? Velocidad lineal, ¿a qué va a ser igual? Dinámica. Omega por R, ¿cierto? Velocidad lineal, ¿cierto? Esa velocidad lineal, ¿cómo va a ser? Yo la calculo acá, en metros por minuto, ¿cierto? Entonces, mire, la calculo como... perdón, acá. Acá la calculo en pulgadas por minuto, ¿cierto? Sería la velocidad de giro, ¿sí? En RPM por pi, ¿sí? Para pasar a ciclos por el diámetro de la polea, ¿cierto? Sí, eso me da en metros por minuto, porque tengo velocidad en RPM, revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto por pi lo paso a revoluciones por segundo, ciclos por segundo, y por el radio lo convierto en velocidad lineal, ¿cierto? Y acá entonces lo que hago, acá lo convierto a velocidad lineal en metros por minuto, ¿sí? Acá tengo la velocidad en pulgadas por minuto por 254 dividido en 100 para pasar de centímetros a metros, ¿cierto? Y acá obtengo 419 metros por minuto, que me equivalen aproximadamente a 7 metros por segundo, una velocidad elevada, ¿no? Eso acá simplemente este término acá simplemente ¿para qué? Para verificar, ¿no? Para comprobar. Bueno.
Ya tengo la velocidad lineal, ¿cierto? El K sub D. ¿Cómo calculo el K sub D? Entonces miremos. El K sub D, me vengo aquí a tablas. ¿Sí? Mi K sub D depende de la relación de poleas. Tengo, ¿cuánto? Tengo acá, ¿dónde están los diámetros? Voy a hacerlo acá, de 2 sobre de 1. Esto va a ser de 2, tengo acá, sobre de 1, que es este, ¿cierto? 388, así ya estaba acá, ¿cierto? Con, no, perdón. Perdón. Oh, sí. Bien, acá está 1,14, ¿cierto? Tengo 388, ¿sí? La relación de diámetros. Y yo me vengo acá, esto me da 388, ¿sí? Y estoy por acá. Estoy por acá, ¿cierto? Pues un diámetro mayor a 2,94, por lo tanto mi K sub D vale 1,14, ¿cierto? Entonces ese K sub D lo enchufo acá. Acá, ¿cierto? Este es mi K sub D. ¿Listo? Bueno. No, porque acá no necesito más, ¿cierto? Tengo velocidad media, tengo A, que vale 2,68, tengo velocidad media, tengo K sub D, tengo D1, tengo C, que vale 5,32, velocidad media de nuevo, y tengo E, que vale 0,036, ¿cierto? Entonces acá me vengo, ¿cierto? Y calculo el primer término, ¿cierto? El 98. Acá vengo y calculo el segundo término, que vale 8,43, ¿sí? Con el K sub D, ¿sí? Y acá el tercer término, que vale el 35,32 por el E, ¿de acuerdo? ¿Listo? Pero acá los ensamblo, digo, acá lo hice simplemente porque me daba problema con, no sé, la parte en 3, no importa. Listo. ¿Eso que está ahí qué es? Ese término de NC, ¿qué es? Ese término que está acá es la potencia que puede transmitir cada correa, ¿sí? Entonces, cada correa a esa velocidad, ¿sí? Me puede transmitir 1,5 caballos, ¿sí? ¿Qué potencia tengo? Tengo 10 caballos, ¿cierto? Acá me da una indicación de que de más o menos que voy a necesitar más de un buen número, ¿cierto? Aquí todavía me falta ajustar la cantidad de la potencia, el ND, ¿cierto? La potencia a transmitir. Esa potencia de diseño la transmito como sería N. Voy a pasarla para acá, está más bien. N, que es la potencia a transmitir, que son mis 10 caballos. El FS, que es el factor de servicio. K sub θ y K sub L, ¿cierto? Entonces miremos cómo transmito, cómo calculo ese K sub L y K sub D, ¿sí? Eso está por acá, por acá. Bueno. Mira. Acá transmito mi K sub D, ¿sí? El K sub θ. El K sub θ, ¿cómo lo calculo? Me vengo para acá y me dice que el K sub θ vale de 2 sobre de 1, de 2 menos de 1 sobre C. De 2 menos de 1 sobre C. ¿Listo? ¿Qué tipo de transmisión tengo? ¿Correa en B o correa B plana? Ahí yo decido, ¿cierto? Ahí yo decido. Yo acá me fui por correas en B simples. Bueno, entonces tengo de 1 y tengo de 2. No tengo todavía C, ¿cierto? Tengo que calcular C. ¿C cómo lo calculo? C lo calculo con esa, ¿cierto? Con el C mínimo. ¿Sí? Acá. De hecho, lo he sacado para 116, para una tapa.
¿cierto? Lo voy a sacar ahora para 2 etapas. Eso lo estoy calculando por acá abajo. Sí, acá lo calculo. ¿Sí? Tengo entonces diámetro mayor más diámetro menor sobre 2 más diámetro menor, ¿cierto? Yo acá tengo una C mínima de 10.32, ¿cierto? Acá cojo, acá debo ajustar, perdón, acá mismo, ¿cierto? Listo. ¿Sí? Acá lo ajustamos y miremos ahora por qué lo ajustamos, ¿cierto? Bueno, ya tengo el C, ¿cierto? Entonces, con ese C puedo calcular el caso teta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo el caso teta? Caso teta está acá, ¿cierto? Tengo, bueno, no lo hice, entonces miremos acá. Calculo el parámetro, ¿cierto? Tengo de 2 menos de 1 sobre C, ¿cierto? Que es lo que me está pidiendo acá. Tengo tendría de 2, que es de ¿cuánto? 11 pulgadas. 11, algo. No recuerdo bien. 11.64, ¿cierto? Profe, ahí se utiliza el C ajustado. 11.64. No, inicialmente no hace falta. Menos de 1, que es 3. Sobre el C, que nos dio ¿cuánto? 10.32, ¿cierto? Creo que es este que está acá. Porque si yo acá los pasé a pulgadas, no me importa. Bueno, hagámoslo de nuevo. Tendría entonces... Medio 0.8372. 0.837, ¿cierto? Entonces me vengo acá y con ese valor estoy aproximadamente por acá, ¿cierto? Pero yo ¿por qué ajusté acá? Porque usando la ajustada. Espérate un momento. Ok. Ya sé, porque sí que usa la ajustada. Acá le explico por qué. Claro. Perdón. Mire. Voy a hacer el dibujo acá. Listo. ¿De qué me depende la longitud de la correa? Este es de 1, este es de 2, ¿cierto? Y acá tengo C. Eso me va a depender de los diámetros. O sea, esta longitud me va a depender de los diámetros. ¿Sí? Me va a depender de los diámetros. De 1, de 2 y de C, ¿cierto? Yo acá obtuve 10.32, ¿sí? La mínima de C para C. Son pulgadas, ¿no? Entonces yo ahora me debo venir acá, ¿cierto? Y empezar a buscar una longitud de... no fue 10.32, ¿cuánto fue? ¿Cuánto nos dio la longitud de la correa? No, sí, es 32, ¿cierto? Ahora con esa longitud C, debo venirme y calcular la longitud de la correa, ¿sí? C es el 10.32 es la longitud de la correa. Entonces ahora me debo calcular cuánto vale la longitud de la correa, ¿cierto? ¿Qué tipo de transmisión es esa? ¿Abierta o cerrada? Es abierta, ¿cierto? ¿Dónde está esa ecuación para llevármela para allá? Acá.
¿sí? La llevo para acá, más bien, y la calculo, ¿sí? Tú vas a calcular esa longitud, ¿cierto? Esa longitud de la correa ajustada, la longitud de la correa, ¿será cuánto? 12, que vale 2 por 10,32 más pi medios por 11,6 más 3 más 11,6 menos 3 al cuadrado sobre 4 por 10,63, ¿cierto? Esa longitud es la que tengo acá y me da una longitud, esa es una longitud mínima, ¿cierto? ¿De cuánto? Es la que, perdón, se me movió. ¿Sí? Está acá, ¿sí? Una longitud de 115,44 pulgadas. Entonces, espérate. Este es el mínimo, ¿cierto? Sí, 115, centímetros. Ahí. La de 120 es la que no está ajustada, ¿cierto, profe? La de 120 es la ajustada. Y la de 115 es la no ajustada. La no ajustada, ¿sí? Porque la calculo con 10,32, ¿cierto? Ahorita caminamos por qué. ¿Listo? Sí, mira, porque está calculando con la mínima, ¿cierto? Eso acá me da 115 centímetros, ¿cierto? Listo, entonces con eso me tengo que ir a tabla y buscar, bueno, qué tipo de perfil de correa voy a tener que tener, ¿cierto? Me vengo acá, estoy por acá, ¿cierto? Estoy en 115 para una correa A. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué tengo? La siguiente es 116, la siguiente será 116 centímetros. ¿Yo por qué escogí 120? Bueno, 116 entonces es, ¿sí? Tengo una longitud de, no, perdón. Yo ahora con esto, ¿cierto? Ya con 116, ¿sí? Que es la siguiente, yo que necesito entonces recalcular de acá, necesito entonces recalcular cuánto vale C. ¿Sí me entienden? Ya conozco L, ahora necesito despejar cuánto vale C. ¿Sí? Con esa L ajustada, ¿cierto? Ahí es cuando escojo que entonces que la L ajustada me da 120, 120.15, ¿sí? Y con una distancia entre centros de 11.33 pulgadas. Ese es el C ajustado. ¿Sí? Esto que está acá es esto hay que hacerlo porque yo no puedo especificar una correa con una longitud cualquiera. Esa longitud que me da acá 115, yo no la voy a conseguir, ¿cierto? ¿Y yo qué hago? Yo necesito aumentar hacia el siguiente, porque si disminuyo el C, cierre el micrófono, por favor. Gracias. Si yo disminuyo el C, ¿qué le sucede al ángulo de abrace? Me va a disminuir también, ¿cierto? Entonces eso será es perjudicial. ¿De acuerdo? Dime, ¿alguien habló? Profe, una pregunta. Carlos. Esto, o sea, pues lo que yo estoy entendiendo es que siempre debemos como ajustar los cálculos a normalizados, a las tablas, específicamente. Sí, señor. Digamos, no sé si fue innecesario calcular, digamos, el C mínimo, la longitud con el C mínimo de 10.32. Hubiéramos primero, pues, no sé,
calculado el C ajustado y como ya sabemos que está normalizado, pues podríamos de una vez irnos No, porque es que tú no sabes cuánto, tú no sabes acá en esa tabla en dónde te vas a parar. Acá en esa tabla. No sabes dónde te vas a parar. Tú puedes seleccionar, por ejemplo, uno, de 89, ¿sí? ¿Sí? Pero no sabes si con esa longitud de 89 te da el C mínimo. ¿Sí entiendes? Sí, tengo que tener en cuenta pues el que no estaba ajustado para ver la diferencia o algo así. O sea, primero calculas el C mínimo para calcular con ese mínimo esa L mínima. Luego se ajusta entonces el L, ¿sí? Con el C, perdón, se estandariza el L y luego se ajusta el C a ese C ajustado, a ese L ajustado. ¿Sí? Sí, C mínimo, hallamos C mínimo, lo ajustamos, calculamos L mínima y luego L ajustada. Sí, señor. En este caso, ¿cierto? En este caso. ¿De acuerdo? Listo. Sigamos a ver, no vamos a ver si alcanzamos a acabar. Listo. Entonces ya tengo acá y calculé con eso. Ahora sí calculo el qué, el cateta, ¿cierto? De nuevo. Y con eso ahora tengo un cateta de 0,65, ¿cierto? Tengo entonces cateta, me falta el KL, ¿cierto? Bueno, el K sub L, que lo saco también de acá de tabla, ¿cierto? Tengo acá cateta, KL. Entonces estoy por acá, ¿cierto? Tengo un KL acá para esa de 0,92, ¿sí? Que fue la que escogí. ¿Sí? La que tengo. Y me falta también el factor de servicio. Miremos el factor de servicio. ¿Ok? Entonces miremos, ¿qué tipo de motor tengo? ¿Motor eléctrico o motor, perdón, motor sincrónico o motor eléctrico de alto par? Motor sincrónico, ¿cierto? Listo. ¿Cuál es la severidad de la carga? La frecuencia, 8, 16 o 24 horas. 16 horas, ¿cierto? ¿Y qué tipo de aplicación es? Se me olvidó qué era. Eso que debe ser lo que uno se acuerda siempre ¿por qué? Por el... Ah, una trituradora, ¿cierto? Ok. Una trituradora de bolsas. Entonces, ¿dónde sería una carga ligera? Bombas, compresores, ¿no? Es como continuo. Carga normal, compresores, cilindros, transportadores, ¿no? Compresores, cilindros, elevadores de cañón, cepilladoras, mortajadoras. Yo me pondría por acá más o menos. ¿Sí? Yo escogería este. Una carga que puede ser, es medio puntual, ¿sí? No es tan rígida. ¿Listo? Yo escogería este, una FS de 1.3. Bueno, entonces ya con eso me vengo acá, ¿cierto? Y calculo la potencia de servicio con esta ecuación, ¿cierto? Tendría los 10 caballos, ¿cierto? Por el FS por el K sub beta. ¿Qué pasa acá con el K sub L? ¿Por qué no coloqué acá no esa multiplicación del K sub L? K sub L, ¿cuánto dio? Eso fue el que nos dio 1.14, ¿cierto? Ah, no, perdón, K sub L está acá. 0.92, ¿sí? K sub L.
nos da aproximadamente, nos da que ese n sub d, que es la potencia, n sub d, la potencia a transmitir es de 774, ¿sí? O sea, yo necesito transmitir 10, ¿sí? Y esa transmisión, bajo consideración, solamente va a transmitir 774, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué sucede? Yo voy a tener acá, si trabajo con qué, como cada correa me puede transmitir 1.4, ¿sí? Necesitaría, solo te va a transmitir 1.7, ¿cuántas correas voy a necesitar entonces? Voy entonces a necesitar, por lo menos, mire, aquí con 6 no me alcanza, ¿cierto? Necesitaría al menos transmitir, al menos con 7 correas, ¿sí? 7 correas. Eso o sea, necesitaría 7 correas de perfil A46 con una longitud de 120 centímetros, ¿sí? Y digo, bueno, pues yo acá escojo, ¿no? ¿Esto me es viable? O sea, ¿me es posible o no? ¿Sí? Allá cada uno decide. Yo quiero hacer, o sea, yo quiero colocar 7 correas en esta disposición. Yo coloqué aquí al fondo. ¿Dónde la coloqué? Ah, ¿dónde coloqué el dibujo? Lo coloqué aquí abajo. Bueno, no sé dónde está. ¿Dónde voy a colocar esa? ¿Dónde voy a colocar esas que pongo aquí? Motor. Polea 1, polea 2, correa 2, ¿cierto? Y acá tener correa 1, correa 2, ¿sí? Acá en cada son poleas solidarias, ¿no? Acá necesitaría 7 correas A46 y acá necesitaría 7 correas A46, ¿sí? Ahí digo yo, bueno, ¿eso es viable? ¿Sí? ¿Es estético? ¿Es posible? ¿O no? ¿Qué opinan? No se podría, digamos, cambiar esas 7 correas por unas más anchas y reducir la cantidad. Podría ser, por ejemplo, ¿cierto? A mí también me parece tener una transmisión de 7 correas, me parece, para una potencia de 10 caballos, me parece inoficioso. Me parece demasiado, ¿cierto? Entonces, como le digo, o sea, yo acá no sabía por dónde comenzar. Comencé con una correa tipo A. Bueno, sí sabía, tenía que parecer una B o C, ¿sí? Pero acá como es académico, comencemos por ese, ¿cierto? A mí me parece demasiado, ¿sí? Me parece demasiado, ¿sí? Entonces acá, si quieres, este mismo cálculo lo hacemos el miércoles, pero ya con correas tipo B, ¿sí? Y van a ver lo que me da. Si quieren, ya como ustedes tienen los datos, trabajenlo, ¿sí? Trabajen esa resolución pero ahora con correas tipo B y lo comparamos el miércoles. ¿Listo? ¿Les parece? Aló. Listo, profe. Trabájenlo y nos vemos el miércoles. Trabajen el tipo B. Aquí yo también lo había hecho para correas tipo B y C, para los dos, ¿sí? Para revisar, que sea con una o con varias, y con varias o con... Bueno, miramos el miércoles cómo da con eso, ¿listo? Entonces vamos trabajando para que se ejerciten y comparamos acá el miércoles, ¿parece? Bueno, entonces nomás, ya llegó la demás gente. Que tengan buen lunes y no se les olvide